Hola, buenas tardes. Bueno, voy a retomar lo de la clase pasada que había quedado. 2 segundos. Vamos a retomar un poco lo que habíamos empezado a hablar. Eh, Vamos a relacionar, o sea, la idea es que ustedes tengan fresco lo que estuvieron viendo con el texto de Patricia Aguirre, la primera parte que habla todas las transiciones, la primera transición alimentaria que hay con sus consecuencias y demás en la ingesta de proteínas, o sea, cómo ingresa la carne dentro de nuestros organismos y cómo cambia también o provoca en cierto sentido la evolución. O sea, ayuda, digamos. En este sentido, vamos a retomar desde ahí, asociando también a lo que vimos las clases subsiguientes, que tienen que ver más que nada en relación, mejor dicho, a las actividades que estuvieron haciendo con respecto a la relación o de entender, digamos, los procesos evolutivos y el hecho de haber comparado o haber mirado en The Group, por ejemplo, características, digamos, de dos tipos de homínidos que aparecen, uno muy grotesco y muy, en cierta forma, exagerado en sus prácticas, y el otro donde vemos el uso de una racionalización. En este sentido, las teorías que se plantean el, sobre cómo se fue ocupando, digamos, el mundo en cierta forma, eh, hay dos teorías llamadas estas, monogenismo y poligenismo, que tienen que ver justamente eh, con el tipo de oleadas o de salida de África que suceden, digamos. Las dos, en cierta forma, mantiene la idea de que la salida fue de África, que nuestra cuna, o sea, no se discute que la cuna de la humanidad es África, ¿sí? Pero sí aparecen dos hipótesis bastante interesantes, que una es la hipótesis del origen multiregional, que plantea, digamos, desde Homo erectus, en cierta forma, que ya se extiende, sale de África y se extiende por Asia y Europa, digamos. Eh, Homo erectus, recuerden que significa hombre erguido, ¿sí? Estos ambientes que ocupa Homo erectus, estos nuevos ambientes que ocupa, como pueden ser estas tres regiones geográficas, África, Asia y Europa, digamos, mantienen su propia identidad y en cierta forma generan, o es el llamado fenómeno de una continuidad regional. ¿En qué sentido? Perdón, que en estos tres lugares, o sea, si bien siguen manteniendo su identidad, van a presentar ciertas variabilidades. Y a partir de ellos, ocupando estos nuevos territorios, es que se evolucionan en cierta forma a partir de mutaciones claramente y de combinaciones con otros especímenes, se va a generar desde ahí nuevas especies. Y la otra hipótesis que está en boga y que en cierto sentido también presenta evidencia o se avala, digamos, a partir de ciertos estudios, más que nada son estudios genéticos, ¿sí? Es la hipótesis del origen único o salida de África, digamos, en la cual claramente se plantea que, eh, que la salida de África ya fue de un Homo arcaico, digamos, ¿sí? Que este Homo arcaico, digamos, hubo varias oleadas que fueron saliendo de África y fueron, digamos, ocupando estos nuevos territorios que en realidad ya estaban Homo erectus, por ejemplo. Entonces, lo que dice es que este hombre moderno que apareció en África y que de ahí se dispersa por todo el continente va a sustituir a las poblaciones homínidas preexistentes, ¿sí? En este sentido. Esto se evidencia a través de qué? De muchos sitios arqueológicos. Por ejemplo, en Israel hay sitios en donde hay homo arcaico, digamos, y neandertal, por ejemplo, superpuestos, ¿sí? Entonces plantea como una relación también muy fuerte ahí. Bueno, viendo los primeros homínidos, podemos ver, o nosotros vamos a estar siempre relacionándolo con las alimentaciones y tomamos ejemplares que nos hablan de rasgos alimentarios diferenciales o que nos permiten relacionar, digamos, la ingesta o el cambio de ingesta
con el incremento del cerebro, utilización de las manos, ¿sí? En este sentido, el primer ejemplar que tenemos es Australopithecus, que en cierto sentido podemos ver su ocupación del territorio, digamos, lo hace en el este y en el sureste de África. Las variaciones o los especímenes que se encuentran en Sudáfrica, más que nada, son muy diferentes, a tal punto que hoy en día, o sea, presentan tanta variabilidad que hoy en día se los denomina como parantropos, ¿sí? Característica a nivel general, presenta una constitución donde tiene un cráneo muy pequeño, de 350 centímetros cúbicos a 450 centímetros cúbicos, digamos. El cuerpo sigue manteniendo un aspecto de tipo simiesco, si bien encontramos en este sentido los miembros superiores mucho más largos que los miembros inferiores. Sí hay una postura erguida y sí hay una marcha bípeda, ¿sí? Constituida. Tenemos una dentadura en donde presentan caninos pequeños, pero molares los molares en todo caso presentan una capa de esmalte muy gruesa que no hablan de evidencia, a partir de que esta evidencia de la alimentación, a partir de estudios que se hacen con los dientes encontrados, como que a nivel microscópico se pueden ver, digamos, eh, se pueden encontrar, digamos, rastros de lo que podrían haber comido, ¿sí? En este sentido, al presentar esmaltes gruesos, digamos, nos interpretamos o se interpreta en cierto sentido de que la alimentación era básicamente vegetariana, pero con una incursión muy, muy esporádica de lo que podrían ser pequeños insectos, ¿sí? En este sentido. Eh, En estos esmaltes lo que se encuentran son rastros de evidencia de vegetales, ¿sí? De gramíneas, de semillas, en ese sentido. Tenemos un grupo, los grupos más gráciles son grupos en los cuales, como Lucy, por ejemplo, Lucy es un ejemplar interesante y fue uno de los primeros ejemplares que se encontró con el mayor de casi 70% del esqueleto. Se la conoce como Lucy in the Sky porque, bueno, el equipo de Johansen, que fue quien la descubrió, escuchaba mucho de Beatles en su momento. El Paranthropus robustus tiene la particularidad, perdón, de tener, digamos, en su cráneo un tipo de cresta sagital bastante pronunciada, digamos, que lo que permitía esta cresta en cierta forma era poder mantener o poder aguantar la inserción de los músculos maceteros, que son los que van a abrir y cerrar la mandíbula. En este sentido, la dentadura es una dentadura mucho más grande, con dientes mucho molares, mejor dicho, mucho más grande, con una fuerte capa de esmalte, digamos, y que justamente la función, o este grupo en particular, lo que su dieta predilecta era prácticamente de semillas, gramíneas y plantas mucho más duras, ¿sí? En ese sentido. Tenemos ya con la línea Homo, el primero que encontramos es el Homo habilis, llamado así ¿por qué? Porque se encuentran restos en relación a un tipo de tecnología 1, llamada de Choppins o de Choppins Tool, que en realidad son herramientas muy, muy, en este sentido, fíjense, son lascas cortadas, digamos, núcleos, digamos, partidos, en donde estos filos naturales lo que permitía era raspar. ¿Por qué raspaban? ¿Qué raspaban, mejor dicho? Bueno, en este sentido, el hombre hábil o Homo habilis tiene una dispersión en el este de África, digamos, con una temporalidad de 2 a 1,5 millones de años, digamos. Fíjense cómo aumenta el tamaño del cerebro a 600 centímetros cúbicos, con una estatura de 1,20 m, 1,30 m. Aparece el dimorfismo sexual. ¿Qué significa esto? De que hay diferencias morfológicas entre machos y hembras, digamos. Generalmente los machos son un poco más altos y más grandes, digamos, y las hembras son mucho más pequeñas y más petizas. Tenemos una dieta de tipo omnívora. ¿Por qué? Porque acá aparece la carroña, ¿sí? ¿Qué significa esto? Son carroñeros oportunistas.
significa ni más ni menos que empiezan a explorar, digamos, un tipo de alimento que tiene que ver con el tuétano o lo que podríamos pensar como, perdón, eh, digamos, a partir de la evidencia se empieza a ver, digamos, que empieza una exploración con un alimento nuevo, si se puede decir de esa manera, que tiene que ver con que empiezan a consumir el tuétano o la médula de los huesos. ¿Sí? Entonces, esta tecnología lo que le permitía era poder rascar, digamos, aquellos animales que encontraban ya eh, descartados producto de algún depredador, digamos, y en cierta forma lo que ellos hacían era rascar, digamos, el cuero, digamos, hasta llegar al hueso, y en ese sentido romper el hueso y consumir esa sustancia. Acá tenemos que hacer una relación muy importante porque, a ver, el cerebro va a empezar a aumentar. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, el aumento del cerebro implica también que requiere, digamos, un tipo de alimento eh, rico en energía, o sea, que le pueda brindar las proteínas o que le pueda brindar, digamos, la energía necesaria para justamente eh, generar una actividad, digamos, o sea, eh, y en este sentido cada vez empieza a ser mucho más predecible o mucho más favorito también, digamos, el hecho de consumir este tipo de alimentos. En este sentido, fíjense cómo el cráneo empieza a tener, digamos, primero, una orientación, o se va haciendo, digamos, un poquito más, va tomando una forma, digamos, más humana, ¿sí? O sea, de a poco vamos a ir perdiendo rasgos simiescos en la cara, en el cráneo más principalmente, y en el cuerpo ya, o lo que sería el esqueleto axial, digamos, podemos encontrar que ya en Homo habilis, digamos, hay una reducción bastante interesante de las extremidades superiores a nivel de longitud, digamos, ¿sí? Y sí empieza a haber una mayor eh, longitud o ganar estatura en lo que son las extremidades inferiores, ¿sí? Y por otra parte, con respecto, digamos, a la alimentación, eh, ay, tengo unos visitantes, perdón, no sé, necesito, perdón, disculpas. Eh, bueno, estas son las técnicas detallado, que en realidad piensen que los nombres que van a empezar a tener las herramientas va a tener que ver con la funcionalidad que van a tener, digamos, o que le van a otorgar, ¿sí? Eh, Bueno, el que le sigue es Homo ergaster, que en realidad un Homo ergaster es un Homo erectus, tiene relación con Homo erectus, es más, Homo ergaster se conoce que justamente es quien, connotación que toma fuera del continente africano, en el continente africano queda el Homo erectus y fuera sale el Homo ergaster, ¿sí? Em, Perdón, pero tengo dos pájaros medio raros en mi ventana y es como que me llama la atención, porque son gigantes encima. Bueno, acá lo que vamos a encontrar, más que nada, fíjense cómo la cara se va haciendo cada vez, más que nada de la cara, lo que tienen que ver en la relación que hay del esplagno-cráneo, o sea, eh, lo que es la cara frontal, digamos, en relación con lóbulo posterior. ¿Por qué? Porque este lóbulo se va haciendo más bombado, digamos, se va comprimiendo más el cráneo, ¿sí?
Acá fíjense cómo empieza a crecer el cráneo, de 750 centímetros cúbicos a 1250 centímetros cúbicos. Acá aparece un tipo de tecnología, modo 2 o de bifases, en donde empezamos a encontrar, digamos, una técnica de aprovechamiento del material que se encuentra. Acá hay que tener algo hay que pensar algo, o sea, esa habilidad de poder generar desde una, proyectar, mejor dicho, una idea desde un instrumento como puede ser, mejor dicho, proyectar un instrumento a partir de un núcleo de piedra, digamos, acá lo que hay es un aprovechamiento del mismo, porque los lascados son filos frescos, ¿sí? Yo voy decapando, digamos, la piedra, pero para decaparla tengo que saber dónde pegar, ¿sí? Porque en realidad la puedo partir, o sea, hay todo un proceso de conocimiento, de experimentación que empieza a lograr, digamos, en este sentido, y empieza a hacer tipos de qué, de puntas de flecha, de cuchillos y demás, de instrumentos. En este caso, Homo erectus, fíjense que tenemos también ciertos particulares, como ya les dije, se llama Homo erectus porque camina erguido, digamos, y en este sentido, fíjense cómo ganamos, digamos, estatura, ¿sí? Y las piernas y las extremidades, mejor dicho, inferiores, crecen, las extremidades superiores se acortan, si se quiere, o se amoldan, digamos, a un tipo de proporcionalidad con el cuerpo en general. Tenemos una marcha bípeda más eficaz, digamos. Si podemos decir que eran corredores, sí, pueden ser que sean corredores en este sentido también, digamos. Eh, con respecto a la alimentación, ya acá hay una mayor ingesta claramente eh, de carne. Acá hay que pensar algo que va a pasar, digamos. Acá van a conocer lo que es el fuego, entonces a ver, la cocina ya existía, ¿sí? Entiendan esto, o sea, ¿en qué forma existía? A partir de los alimentos que se consumían de manera cruda, ¿sí? Lo que va a traer, digamos, la cocina va a ser justamente el hecho de que puedan cocinar esos alimentos, digamos, eh, y de que puedan poder procesarlo de una manera más fácil. eh, Como que va a facilitar, digamos, el consumo de un montón de vegetales o de animales que antes eran amargos o que eran incomibles o que eran venenos, por ejemplo, que no eran aptos para el consumo humano, y a partir de descubrir el fuego empieza una experimentación en la cocina que tiene que ver más que nada con lo que es eh, el hecho de asar, por ejemplo, ¿sí? Eh, Después tenemos a lo que es el Homo heidelbergensis, que el Homo heidelbergensis se desarrolla en todo lo que es Europa, más que nada, ¿sí? Hay dudas con respecto a varios especímenes que pudieron haber estado en el norte de África, pero quedan como incógnita porque en realidad no está del todo resuelto, podríamos decirlo, cuando se hizo esta publicación, por lo menos. ¿Qué más podemos decir al respecto? En este caso, fíjense cómo empieza a hacerse mucho más alto, porque la estatura ya es de 1,60 m a 1,85 m. El peso, cómo empieza a ganar masa muscular, si se quiere, de 60 a 100 kilos, digamos. Seguimos con un modo tecnológico 2, pero acá aparece mayor variedad de instrumentos. Aparecen puntas de lanza, o sea, ya para que aparezca punta de lanza, primero tenemos que saber con cómo amalgar o pegar las puntas a la parte de la rama o en este caso de la vara a la cual va incrustada. ¿Qué pasa? Se empezó a encontrar resina en relación a muchos sitios arqueológicos utilizada como pegamento, digamos, ¿no? Aparecen las raederas, son justamente la función de raer, digamos, de limpiar un cuero, por ejemplo, ¿sí? Y bifaces. En bifaces son puntas que están talladas de los dos lados, digamos, ¿sí? Fíjense cómo, ¿qué presenta esta marcada, esta, digamos, acá hay un toro supraorbitario, pero que no es tan marcado, sí está detallado, si se quiere, digamos. Esto se debe a qué, digamos, muchas veces las
digamos, las distintas formaciones que se van dando de aspectos morfológicos, valga la redundancia de la cara, tiene que ver con los ambientes en los cuales habitaban, digamos, ¿sí? En este sentido. Porque justamente hacen la modificación o modifican ciertos tipos de aspectos. Acá Homo heidelbergensis, perdón, y Homo erectus, ambos, a ver, no hablamos de eso, pero ya hay un aprovechamiento de lo que es, o sea, ya empieza a haber un tipo de, con Homo erectus ya empieza a haber un tipo de caza, por ejemplo, caza a nivel de caza estratégica, a nivel del hecho de preparar una caza, de generar las trampas, generar las herramientas y demás. Y el hecho de que aparezca el fuego también empezó a pensarse en un fogón, ¿sí? El fogón comunitario, el fogón que invita, digamos, a esto, a compartir, a contar historias, no solamente a cocinar. Eh, y en este sentido también el aprovechamiento, que hablaba un poco con Heidelbergensis, lo mismo, de ya a ver, no solamente aprovechar los animales de caza, la carne o lo que puedo sacar a nivel comestible, sino también todos los otros elementos o materiales que puedo obtener a partir del hecho, por ejemplo, los cueros para vestirse, protegerse, los tendones como cuerdas y demás, ¿sí? Empieza a haber un uso más, o sea, hay una activación cerebral mayor, ¿sí? De una inteligencia, si se quiere. Ya con Homo sapiens neanderthalensis tenemos la particularidad, fíjense que la temporalidad que tiene es de 150.000 a 30.000 años y hay sitios arqueológicos que nos muestran que estuvo en Europa y Asia Occidental. Sitios bastante interesantes porque eran generalmente abrigos rocosos en las costas o en lugares donde había una temperatura bastante baja, ¿sí? Con una capacidad cerebral mucho mayor, de 1200 a 1750. Tenían una marcada anatomía digamos, en este sentido, estaban bien definidos, ¿sí? En ese sentido, como que si bien eran cuerpos mucho más robustos, pero eran cuerpos magros, ¿sí? O sea, con una musculatura muy marcada, muy desarrollada, eran bastante grandotes en ese sentido. Como aspectos culturales podemos encontrar ya que hay rituales funerarios, digamos, entierran a sus muertos y los entierran a partir de qué. Estos entierros se encuentran con que cada muerto era enterrado con su ajuar o con un tipo de elementos que le pertenecían, digamos, en este sentido. Con Neandertal tenemos una dominación del fuego, digamos, ya saben cómo provocarlo en este sentido, y funciona no solamente como protección, sino todo lo que tiene que ver con la cocina, digamos, o sea, mucho más. eh, la experimentación se da a la hora de cocinar, acá aparece todo lo que es la parte de hervir, digamos, del sancochado también en ese sentido. Eh, y tenemos, bueno, el aprovechamiento de animales para vestirse, para obtener, digamos, algún tipo de material que le permita, o materia prima que le permita hacer cuerda, los huesos, por ejemplo, huesos largos. Eh, en este caso, Neandertal, como vivía en la costa, consumía muchos pescados y muchos productos marítimos, como moluscos, peces más pequeños, y en este sentido utilizaba, digamos, lo que era, eh, utilizaban lo que eran las espinas de pescados para hacer agujas, ¿sí? O tenían toda una producción material, por ejemplo, a partir de qué, de puntas de pescado, ¿sí? Lanzas, cuchillos, o puntas de pescado, o ya si teníamos más que nada todo lo que eran ballenas y demás, también hacían con sus huesos, digamos, instrumentos, ¿sí? Acá por eso tenemos un tipo de tecnología modo 3, donde también se ven lanzas, arpones. eh, Empieza a darse la idea de cazar más allá. ¿Por qué lo digo? Usaban, para que yo pueda hacer una lanza a propulsión, por ejemplo,
tengo que tener, digamos, tengo que poder materializar eso que quiero proyectar, digamos. Por lo tanto, eran eh, como muy experimentales en muchas cosas, ¿sí? Y el Homo sapiens sapiens, que prácticamente somos nosotros, va a conquistar todo el planeta hace más o menos 1.1 millón en la actualidad. Y acá tenemos claramente una tecnología mucho más compleja, donde aparecen claramente aspectos culturales, como puede ser que ya podemos entender que había un habla, una comunicación, un lenguaje activo, digamos. Eh, Habían estrategias bien planeadas para la búsqueda de alimentos, o sea, tenemos cazadores-recolectores en este sentido. ¿Se puede pensar en una división del trabajo? Sí. Ahora vamos a ver un poco esas discusiones que hay con respecto a cómo fue eso, digamos. Y también encontramos todo lo que es arte mobiliario, arte rupestre, arte parietal, digamos, en este sentido, y donde fíjense el hecho de plasmar, digamos, eh, en una piedra, en una cueva, en una pared, digamos, un hecho de la casa, una actividad, digamos, social, es algo que es la impronta de dejar algo, digamos, ¿sí? O de dar a conocer algo. Entonces, esto es bastante interesante. Con lo que tiene que ver con la alimentación, acá ya hay, a ver, el hombre pasa a ser un omnívoro efectivo, digamos, o sea, pasa a ser fíjense que pasa de presa a depredador, digamos, y por otro lado, necesita, digamos, variabilidad de alimentos para poder, valga la redundancia, alimentarse, digamos, ¿sí? Entonces, no es que consume un solo alimento, sino que consume varios tipos de alimentos para poder sacar, digamos, todos los nutrientes y también para poder sobrevivir dentro de este tipo de panoramas. Vamos a pasar ahora a lo que es un poco comprender un poquito más todo lo que es eh, cómo es esta, que se fue dando, digamos, eh, estas transformaciones, ¿sí? Bueno, acá tenemos un esquema evolutivo, digamos, de Arzuaga y Carbonell, que en realidad, fíjense que claramente hay líneas muertas, digamos, por decirlo de alguna manera, y hay líneas que llevan a otros tipos eh, de descendencia, si se quiere, o de relación, digamos, ¿sí? Bueno, acá nosotros tenemos que entender, digamos, que hay varias presiones selectivas que van a dar lugar justamente al acomodamiento, digamos, de la especie y que podamos resolverla de una manera súper óptima. En este caso, el análisis que se hace que a través del bipedismo, el bipedismo trajo, así como ya lo habíamos hablado, digamos, muchas ventajas, trajo algunas desventajas, ¿sí? Pero en este sentido, el hecho de que el hombre pudiera o este primate pudiera liberar sus manos, favoreció a que pudiera empezar a usar esas manos libres para o llevar cosas o empezar a crear o usar algún tipo de herramientas. Este uso de herramientas va a llevar, digamos, si se quiere, a un crecimiento cerebral, ¿sí? Porque es como que cada vez voy a inventar o voy a inferir, digamos, un tipo de instrumento, un tipo de elemento para solucionar, para facilitarme algo. Este crecimiento cerebral claramente llevaría a una reducción de dientes. ¿En qué sentido? Ya no necesito tener dientes grandes, digamos, eh, o con ciertas características para poder. ¿Qué relación tiene esto con esto? Y acá entra la alimentación, digamos. O sea, quien provoca justamente ese crecimiento cerebral es el cambio de ingesta, digamos, o el hecho de que empieza a entrar la proteína, digamos, como producto, como una ingesta que es favorable y que es predilecta, digamos, en cierto punto, y cada vez cómo se va haciendo más necesaria, si se quiere. Y en este sentido se reducen los dientes porque ya no son necesarios, porque no es necesario utilizarlos, digamos. eh, en este sentido, como que se facilita la alimentación, entonces empieza a darse una reducción. Acá era lo que le quería comentar, que me había pasado, que me había olvidado, digamos, en el paper anterior, era el hecho de que esta ingesta de proteína había llevado a un cambio a nivel anatómico que tenía que ver con el sistema digestivo, que este se va a cortar, digamos, ¿sí?
La relación que va a existir entre el bipedismo, la liberación de las manos, el incremento cerebral, perdón, y la reducción de la dieta, va a hacer que la alimentación rica en grasas animales y en proteínas permitía un aumento progresivo del volumen cerebral. A un mayor incremento, mayor desarrollo progresivo de la inteligencia. Esta sería una relación, o por lo menos del pensamiento abstracto, ¿sí? Este cambio provocó justamente la causa remota del origen de la inteligencia humana, digamos. En este sentido empieza a haber o aparecer el neocortes y con esto todo un bagaje eh, de interconexiones neuronales cada vez más activas, digamos, que va a provocar justamente este gran desarrollo. Esto va a provocar también que empiece a aparecer el lenguaje oral, digamos. Cuando aparece el lenguaje oral, aparece, digamos, todo lo que tiene que ver cómo comunicarnos con otro y cómo, no solamente, piense que la comunicación primero habrá sido a partir de gestos, a partir de algunos tipos de ruidos, o tratando de nominar algún tipo de depredador, por ejemplo, o que estaba en peligro, digamos, en este sentido, hasta llegar a un tipo de locución en la cual aparece un sonido, una letra o una palabra nominando algo, ¿sí? En este sentido. ¿Qué tipo de dietas podemos ver? Acá lo podemos ver un poquito más sintético. Tenemos Australopithecus con una dieta tipo vegetariana, donde abundan, digamos, hojas, frutos, tubérculos, raíces, pero también aparece, o sea, no es del todo vegetariano, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen pequeños invertebrados y aparecen vertebrados de pequeño tamaño, ¿sí? Algunos aducen que, digamos, que consumían, digamos, alguno que otro primates que encontraban. O sea, hay evidencia, pero no está del todo clara, ¿sí? Sí, especulación. El Homo habilis era ya una dieta omnívora, oportunista, donde aparecen las nueces, grasas animal, y aparecen las herramientas de tipo 1, que son pequeños artefactos con filo que le permitía poder rasgar y llegar al hueso, ¿sí? En Homo erectus se mantiene un tipo de dieta omnívora, donde hay ya estrategias de caza, hay el conocimiento de fuego, pero no hay dominación del mismo, la tecnología de modo 2, bifaciales y raederas. Pueden haber más instrumentos, ¿sí? Pero ¿qué nos quiere decir con esto? Que hay una idea, a ver, yo para poder hacer una tecnología de ese tipo, mejor dicho, para tallar, tengo que conocer los materiales que tengo que saber cuál es el mineral o la piedra más fácil de tallar y la que más dura, por ejemplo, de aquellas que no. O sea, todo esto lleva un conocimiento, ¿sí? Neandertal tenemos que es omnívora, hay carne, vegetales, recursos marinos, moluscos, tortugas, utilización del fuego de manera sistemática, preparaciones culinarias, aprovechamiento de alimentos, tecnología de modo 3, donde encontramos lanza, arpón, propulsor, por ejemplo. Como no Homo sapiens, que seríamos ya cazador-recolector, tenemos una dieta omnívora, ya hay una desecación y deshidratación de la carne, por ejemplo, hay un conocimiento culinario. ¿De qué? De conservación. También aparece lo que es la congelación, el ahumado, hay preparaciones de mezcla de sangre y carne en polvo, mezcla de grasas, digamos, hay una fermentación, la tecnología de modo 4, hay una variedad de armas y de proyectiles. Fíjense cómo empieza a explorar, digamos, todo lo que tiene que ver con la conservación del alimento, digamos, y en este sentido también no solamente cómo conservarlo, sino cómo obtenerlo, digamos, en este sentido. Si pensamos en el fuego, ¿qué tipo de ventajas aportó el descubrimiento del fuego? Digamos, vamos a encontrar que el fuego no solamente va a brindar primero todo lo que tiene que ver con la protección, porque el estar en la luz, primero, tener luz va a ayudar al hecho de cazar, digamos, hay muchos grupos que cazan de noche, por ejemplo, ahuyentando, digamos, a los depredadores con el fuego o acorralándolos en lugares para poder cazarlos. También nos va a dar calor, digamos, piense en este sentido lo que significa esas noches frías, digamos, justamente el fuego es uno de los elementos más utilizados para dar calor, digamos, para proteger. También va a modificar los útiles, ¿por qué? Porque hay algunos minerales que a
al estar en el calor se activan mucho más y son más fácil de tallar, por ejemplo, algunos minerales, algunas piedras y algunos tipos de lanzas también. O sea, algunos, en ese sentido es como varias cosas. Va a empezar a conquistarse el bosque, o sea, hay un nuevo espacio de conquista. ¿Por qué? Porque justamente antes era vedado, porque estaba lleno de depredadores y no era el lugar donde yo quiero entrar, pero cuando tengo la luz o tengo el fuego, lo puedo hacer. Por eso va a traer protección, por un lado, porque nos va a proteger a partir de lo que son los insectos y otros depredadores, otros carnívoros, porque el hecho de que aparece el fuego ahuyenta, digamos. El fuego va a traer cohesión social porque justamente el fogón va a traer la unión de todos, donde todos comparten bajo un mismo cielo un fuego, digamos, y en este sentido se comparten historia, aventuras, comida, actividades en este sentido. Y para preparar alimentos, claramente que va a traer un cambio de dieta, digamos, porque hay muchos alimentos que no son propicios comerlos crudos o que no eran propicios comerlos crudos, pero ahora cocinándolos son mucho más aceptables. Y por otro lado va a permitir una mayor conservación de la comida. Por ahí piensen, se me viene a la mente lo que es la mandioca, por ejemplo, la mandioca cruz. No sé si saben que se tiene que pelar la mandioca, que no es como la papa, por ejemplo, que yo la puedo cocinar con la cáscara, porque en realidad la mandioca, la cáscara de la mandioca es tóxica para el ser humano. O sea, yo tengo que poder pelarlo para poder consumirlo, digamos. ¿Por qué? Porque si no, es un veneno, digamos, en este sentido. O sea, fíjense qué tan importante puede ser esta idea del fuego, ¿no? Van a existir, digamos, modelos explicativos de cómo fue el origen de la evolución humana. Digamos, estos modelos explicativos van a estar representados por una época sociocultural porque va a estar, digamos, si se quiere, dominado en ese sentido por estos aspectos. El binomio hombre-casa en realidad no surge en 1970, surge en 1950. O sea, tiene un alto peso en esa época, porque para 1950 piensen que qué pasaba a nivel mundial o qué había pasado a nivel mundial. Se estaba saliendo o había sucedido la Segunda Guerra Mundial y con todo esto lo que había pasado en esa Segunda Guerra Mundial, que fue el aniquilamiento de un montón de personas, o sea, la masacre de muchas personas y en este caso también el hecho de utilizar la bomba atómica como uno de los elementos para, digamos, aniquilar a otros. ¿Qué va a pasar a nivel social? Después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, hay un llamamiento a la paz, si se quiere, o de reflexión del mundo entero, y empiezan a darse, o se concreciona, mejor dicho, organismos internacionales como son la ONU, la OTAN, la UNESCO, digamos, organismos que van a estar mirando o vedando por un tipo ¿de qué? De justicia social, si se quiere, porque también aparece la Declaración de los Derechos Humanos, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Por las atrocidades que se habían hecho, digamos. Bueno, hay muchos que apelan a que en realidad el hombre resuelve así las cosas con violencia porque toda su historia evolutiva fue violenta, digamos. ¿En qué sentido? Escaló asesinando a otros, digamos, o sea, se volvió depredador, mataba, era sangriento, era sanguinario, digamos. Entonces, como que eso para muchos plantean que estaba en su biología, ¿sí? Estaba en su genética, estaba en su historia. Y la idea del hombre cazador o el macho alfa, digamos, piensen que es justamente la constitución que está en la naturaleza, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si ustedes ven muchos documentales de gorilas o de chimpancé, van a encontrar que hay un macho alfa, digamos, un macho alfa, que ¿quién es el macho alfa? El que es más viril, el que es más fuerte, el que puede proveer, digamos, y en el cual también vemos que es un macho alfa que accede a todas las hembras, digamos, ¿sí? En este sentido. Que acá es interesante de ver esto, porque los otros machos, digamos, menores o más jóvenes, para poder llegar a esa posición tienen que competir con el macho alfa, tienen que ganarle, digamos, ¿sí? Y recién ahí van a poder ellos acceder a las hembras, por ejemplo, porque no pueden. O sea, hay toda una territorialidad interesante de analizar en donde se ve. Muchos de estas teorías claramente se acompañan con análisis de primatología o de etología. La etología es el estudio del comportamiento animal y la primatología es el estudio de primates, ¿sí? Más que nada, nosotros vamos a estar mirando casos o van a estar a encontrar en la bibliografía que se analiza a partir de primatología, ¿sí? Bueno,
¿Qué otra cosa, otro rasgo se había encontrado en 1950? Habían encontrado unos sitios que se malinterpretaron en su momento a partir de lo que se encontró, porque se habían encontrado cráneos de primates como roídos y por un lado roídos y por el otro lado con marcas como de asesinato, por decirlo de alguna forma. Y aparece un tipo de tecnología que era la osteodontoquerática, que decían que en realidad los primates eran sanguinarios y habían matado a otros primates, como que había una competencia y se mataban, digamos, y que los comían, porque había una, como que, porque era osteodontoquerática, porque había no solamente la utilización de huesos largos para golpear, por ejemplo, cráneos, sino que aparecía odonto de los dientes, que parece que había cráneos mordidos, digamos, con huellas de colmillos, digamos, y querática porque se usaban, digamos, otro tipo de estructuras también para cometer estos crímenes. En realidad hubo una mala interpretación del sitio arqueológico porque en realidad quien había asesinado a esos primates fue un tigre diente de sable, ¿sí? En ese sentido. Pero bueno, a partir de ahí como que, a ver, piensen esto, que a nivel social estaba la creencia, toda esta idea de que el hombre era sanguinario por la guerra, digamos, por lo que se había vivido. Entonces era como que en cierta forma se entendía que su evolución fue así, digamos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un homínido que persigue y caza animales, que inventa armas, que alimenta, protege y defiende a su hembra y a sus crías. Y controla el emparejamiento. ¿Por qué? Piensen que en este sentido acá tenemos grupos todavía en donde hay una reproducción sexual de tipo, ¿en qué sentido? De tipo animalesca, digamos, podríamos decir, porque la hembra entra en celo, digamos, y se da la reproducción, ¿sí? O sea, en ese entrar en celo, la hembra lo que hace es anoticiar a los machos que está, digamos, fértil, digamos, a partir de olores, a partir de hacerse mostrar, digamos, en este sentido, y solamente hay apareamiento, digamos, en este sentido, cuando la hembra está en celo. Acá va a pasar algo interesante con lo que yo decía de los machos alfa, del macho alfa, porque cuando ese macho alfa es destituido por otro macho, digamos, que le gana, digamos, y pasa a ser el macho alfa, el nuevo macho alfa lo que hace es elimina todas las crías. ¿Para qué? Para que la hembra entre en celo, digamos, y para poder tener sus propias crías. ¿Por qué las mata? Porque son competencia, digamos, ¿sí? En este sentido. En cambio, fíjense que las hembras se la ve como pasiva, se la ve como una función más restringida a lo que es justamente la reproducción y los servicios sexuales. Y esto, aunque no crean, es lo que se veía en la sociedad. Para 1950, digamos, la mujer estaba bajo el poder del hombre, o sea, el hombre tenía la patria potestad de la mujer no podía salir a trabajar, si quería hacerlo le tenía que pedir permiso al hombre, digamos, en este caso, y la mujer estaba al cuidado de qué, de la casa, de los hijos y de la reproducción, digamos. Nada más acorde a cómo se estaba viviendo en ese momento. Van a postularse unas teorías, o mejor dicho, a partir de la teoría del macho cazador, hay varios postulados interesantes de ver. Uno es que la caza no es solamente, o no va a ser solamente una actividad de tipo productiva, sino que va a ser justamente la actividad que va a desarrollar el hombre y que le va a permitir elaborar un pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay todo un acompañamiento de comportamiento en cadena, si se quiere, que tiene relación. Primero, todo lo que tiene que ver con la preparación de las armas, idearlas, digamos, hacer las estrategias de caza, planificar una caza y demás. Entonces, como que hay un mayor desarrollo a nivel raciocinio, ¿sí? Tenemos la división sexual del trabajo entendida en qué hace un hombre y qué hace una mujer. Para esta época, evidentemente, el hombre era activo y era cazador. La mujer era pasiva, estaba al cuidado de sus hijos. Aparece la cooperación entendiéndose de qué manera todos los hombres son los que salen a cazar. Entonces, hay una cooperación entre hombres, entre iguales, hay una distribución de los alimentos, porque este alimento que se caza se reparte entre todos, digamos. El bipedismo claramente va a permitir justamente otro tipo de estrategias de caza también.
de movilidad, digamos, aparece esto de la fabricación de herramientas y aparece un desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque yo tengo que contar a otro lo que quiero hacer. Entonces acá se representan a los cazadores como, si, como machos, digamos, o sea, está representado por los machos. Las mujeres no cazan, las mujeres no hacen nada. ¿Sí? Esta es la idea que está fundándose en esta época, ¿sí? O que se desprende de esta teoría, ¿sí? Por eso hablamos del arte de la caza entendido como una cinegética, entendido como justamente que aparece la práctica de la agresión innata y natural de los machos, o sea, el hecho de que se expresan como son, digamos, como que se justifica esa violencia, ¿por qué? Porque está en su naturaleza. Esto no es así. O sea, dentro de esto los niños aprenden, digamos, a partir de juegos, a partir de técnicas, a partir de ver a sus padres, digamos, todo lo que es adecuado e importante para la casa, digamos. O sea, aprenden a perseguir animales y su transporte, digamos, que todo esto va claramente a estimular la inteligencia. El mejor dotado, o quién es el mejor dotado, el mejor cazador. El más agresivo tendrá más posibilidades de sobrevivir. Esta es la relación que se hace, ¿sí? En cambio, las hembras, como le dije, son pasivas, están encargadas de la reproducción y el amamantamiento de las crías. Piensen que las crías eran crías que dependían claramente de la madre o de quien tuviera para sobrevivir porque no se las podía soltar, digamos, ¿sí? No estaban capacitadas para la casa y de ahí que no son autónomas ni económicamente ni socialmente, porque era como que se las tenía para la reproducción y para, si se quiere, el cuidado de las crías y el cuidado, en todo caso, de la casa, ¿sí? Entonces, los machos adultos presentan un dominio de las hembras y machos más jóvenes en ese sentido, y hay un desarrollo de tipo familiar donde se entiende la familia nuclear con una división del trabajo. Las mujeres en el cuidado de la casa y el cuidado de los hijos, y los hombres o los machos son proveedores y protectores y proveedores, ¿sí? Esta teoría, a ver, fíjense que tiene una lógica porque es lo que se ve en el constructo social de la época, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No se va a quedar esto así. Para 1971 aparece dentro del constructo social, digamos, el movimiento feminista de la segunda ola, entendiendo con los aportes que va a hacer Simone de Beauvoir, digamos, una filósofa feminista, en la cual ella hace su primer libro que se llama, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, se me fue. En la cual ella plantea, digamos, primero, como mujer, ella sabe que tiene un privilegio, ¿sí? Y plantea el hecho de la situación de las mujeres en distintos contextos sociales, digamos. O sea, se pregunta esto, digamos, que muy pocas mujeres son las que pueden acceder a cosas, digamos. ¿Por qué? Porque justamente están invalidadas por el hombre, ¿sí? El segundo sexo se llama su libro. Bueno, donde ahí plantea un poco la frase que dice, mujer no se nace, mujer se hace, que tiene que ver con que justamente nosotros nos construimos a través de lo que no somos, y que no somos un hombre. Entonces, nosotros tenemos el no ya antes de todo, y el hombre tiene libertad. Nosotros estamos más oprimidas en la casa, por ejemplo. Entonces, a partir de esto empieza a darse una discusión que tiene que ver justamente en entender, digamos, o mejor dicho, en entender y en comprender que las mujeres o las hembras no eran pasivas, sino que las mujeres, las hembras eran activas también. Por eso aparece el modelo recolector. ¿Qué nos dice este modelo recolector? En realidad que las hembras, como los dije, recolectaban. ¿Y qué recolectaban? Digamos, frutos, tubérculos, digamos. Tanto como los recolectaban, los transportaban y en cierto sentido distribuían esos alimentos al grupo, digamos. Acá hay también algo interesante, no es que para hacer estas actividades también necesitan instrumentos, digamos, conocimiento, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? ¿Qué alimentos recojo? ¿Qué no? ¿Cuáles son los frutos que se pueden comer? ¿Cuáles no? En este sentido, todo lo que es el arbitraje de los instrumentos utilizados para el palo cavador, para juntar tal cosa, las bolsas, o dónde lo voy a almacenar, dónde lo voy a cargar, digamos, ¿sí? En este sentido. Ella se va a entender que la casa era un complemento, pero justamente no era un complemento en el cual estaba al 100%. ¿Por qué? Porque a veces pasaba que
la caza no era fructífera y el cazador venía con las manos vacías, ¿sí? Y por otro lado, también se planteaba que en realidad todos los botines de caza que se traían, muchas veces el cazador lo que hacía era compartirlos con las madres y la hermana, pero no con la pareja sexual, por ejemplo. ¿Sí? Ella tenía que rebuscarse. Silman, que es una de las feministas o de las investigadoras, opina que las homínidas empezaron a abarcar de una manera mucho más dominante todas las esferas económicas, reproductivas y sociales. ¿De qué manera? Las formas económicas, ¿por qué? Porque la caza no era tan productiva y ellas con la recolección podían sustentar a esos núcleos, ¿sí? Reproductivamente, ¿por qué? Porque empezaron a seleccionar con los machos que iban a parearse, digamos. O sea, elegían para parearse machos que no fueran tan agresivos, ¿sí? Que fueran mucho más dóciles y que fueran, digamos, en este sentido, eh, como más cuidadores, digamos, en este sentido. Y a nivel social, porque era justamente la que amalgamaban, digamos, en este sentido. A partir, si quieren, tarea de cuidado o protección, lo que fuera, era la que le daba sentido a esas esferas sociales, ¿sí? Van a inventar útiles, claramente, palo cavadores, recipientes para transportar los vegetales y también para transportar a los bebés, porque ellas no se despegan de sus hijos, digamos, sino que justamente los llevan a todos lados donde iban. Esto van a encontrar, hay algo, esta investigadora va a comparar con unos primates, unos chimpancés, que son los bonobos, no sé si escucharon hablar de ellos, que presentaban una particularidad. Las hembras se relacionaban con machos justamente no agresivos, machos más compañeros, podríamos decir. Y acá pasaba una particularidad. Cuando ellas cambiaban, por decirlo de alguna forma, de pareja sexual o de pareja, digamos, estos nuevos machos no mataban a la progenie, que no era de ellos, ¿sí? Como pasaba por ahí con el macho alfa, sino que justamente los criaban, digamos, criaban a hijos que no eran de ellos, ¿sí? Y acá hay otra particularidad, los bonobos tienen un tipo de conducta sexual, por ejemplo, que es parecida a la del humano. ¿Por qué? Porque la sexualidad no pasa a ser una respuesta, no pasa a ser una respuesta solamente reproductiva, sino que acá la sexualidad aparece, o las relaciones sexuales aparecen como canalizadoras de problemas. O sea, hay una angustia, relación sexual. O sea, aparece el sexo como solución. Quizás acá aparece esta idea de como gusto o placer que aparece en el humano. O sea, nosotros no solamente tenemos relaciones sexuales por una cuestión reproductiva, sino aparece el placer, aparece, digamos, por otros tipos de situaciones posiblemente que no está condensada en esa idea de solamente la reproducción sexual. Bueno, estos chimpancés hacen igual, digamos, o sea, es tan triste, hay un problema, hay que solucionar algo, lo solucionan con una relación sexual, como que cambia la energía en ese sentido. Estos alimentos eran distribuidos a sus crías, digamos, y con otros no se elegía, o sea, no elegían a estos machos agresivos, sino a los más amigables, a los que conseguían comida, a los que eran como los que manipulaban mejor las herramientas, en este sentido, los que estaban más dispuestos a distribuir los alimentos. O sea, había una elección preferencial. Acá lo que quiere mostrar es que las mujeres eran tan activas como lo eran los varones, digamos. Después de esta teoría, obviamente, para los 80, claramente, eh, o sea, al principio de los 80, aparece todo lo que es la teoría del sistema y más que nada la de los medios de comunicación, o sea, y empiezan a aportar, digamos, un boom que tiene que ver con igualar esto, en qué sentido, hombre y mujer más igualado. Entonces, se plantea como un tipo de teoría en la cual ambos habían sido partícipes y activos, digamos, en lo que era el origen, si se quiere, en la explicación de la evolución humana. O sea, la mujer no era tan pasiva como se planteaba y el hombre no era puramente activo y machista, por decirlo de alguna forma, sino que había como una comunión, había una convivencia, había como otra cosa como para equiparar cosas y parar un poco las discusiones, digamos, en este sentido. Como verán, digamos, a ver, estas teorías no son teorías cerradas, son explicaciones que se dan a partir de qué, de estudios de primatologías, pero también apelan un poco al consenso social que se estaba dando en el momento, porque
responden a los contextos que estaban dándose, digamos, en este sentido. La idea del hombre cazador es la idea del hombre alfa, digamos, ¿sí? En este sentido, como que domina, donde el cual tiene acceso a todo, digamos, es protector, es proveedor, digamos, eh, y en este sentido se encuentra en ese nivel, ¿sí? Bueno, esto sería lo que nos quedó ver, que no pudimos ver en la clase, que se me cortó la luz, así que espero que haya sido claro, que ustedes lo puedan ver. Y la idea es que puedan relacionar todo esto con hacer un informe eh, en el cual pueden explayar la teoría de cómo el fuego fue transformando y fue cambiando, digamos, no solamente la alimentación, sino todo lo que tiene que ver el condicionamiento social, si se quiere, ¿sí? Así que bueno, esto era todo lo que quería decirles y bueno.